Saludos, querida familia, la paz de Jesucristo sea con todos y todas en esta mañana del Señor, día en el que el Señor nos bendice con su gracia, con su amor, con su paz. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Les damos la bienvenida a nuestro servicio de reflexión dominical. Hemos publicado por allí anteriormente, con anterioridad, las lecturas que servirán de base para nuestro estudio. Como saben, en las pasadas semanas hemos estado estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ha sido una jornada bien interesante poder escuchar nuevamente todos estos relatos y sinceramente, un proceso de aprendizaje también espiritual, muchos elementos que se van olvidando en el camino de la fe. Así que para mí es una alegría el que continuemos juntos esta jornada espiritual, que sigamos buscando la presencia del Señor a través de lo que Jesús llamaría el escudriñar las Escrituras. Jesús nos dijo que escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que está la vida eterna. Así que le añadimos vida a nuestra vida cuando reflexionamos sobre la palabra del Señor. Y en este momento pues añado a mi hermano Freddy Reyes Sorto, maestro de la palabra, anciano gobernante en nuestra congregación, quien es parte de esta experiencia y a quien le damos las gracias por estar aquí en la mañana de hoy, continuando con este trabajo. Buenos días, Freddy, que la paz del Señor sea contigo. Buenos días, hermano Richard. Buenos días a los hermanos que ya se están conectando, los amigos, para este día que hemos dedicado, ¿verdad? En este caso, este tiempo dedicado a reflexionar sobre la palabra. Hoy estamos ya 20 de septiembre del 2020. El tiempo va pasando rápido, pero es necesario por eso mismo que podamos aprovechar ese tiempo, y este es uno de los momentos que aprovechamos ese tiempo para poderle darle sentido a nuestra vida. Que estaba oyendo ahí y viendo y leyendo que también reflexionar sobre el sentido de la vida es orar, ¿verdad? Amén. Amén. Así que estamos orando en comunidad, en comunión en este momento. La experiencia que tenemos hoy, el tema, entramos ya a la tercera unidad, donde se titula también Los confines de la tierra, en el material bíblico que tenemos, porque ya vemos entonces que han salido de Judea, de Samaria, y ahora va a los confines de la tierra. El estudio bíblico, entonces nos concentramos, dices, en el primer viaje, que en realidad se hace, como diríamos hoy, es un zoom para más bien una de las áreas donde vamos a estudiar, vamos a enfocar, pero que el estudio está concentrado. Si vamos a sacarle más provecho y tener más visión de esto, pues los capítulos 13 y 14, es bueno que los leamos para poder aprovechar más esa lectura. Así que vamos a orar para poder entonces comenzar nuestro momento de reflexión. Señor, te adoramos, te bendecimos en esta mañana por la oportunidad de considerar tu palabra y de pedirte, Señor, que tu Espíritu nos guíe a toda verdad, a toda justicia. Señor, que bendigas a cada persona que nos está escuchando. Señor, que bendiga nuestras vidas a través, Señor, de la experiencia de tu comunión, Señor, para poder entonces descubrir cuál es tu buena voluntad, buena y perfecta, y que podamos, Señor, conducirnos conforme a ella.
Te pedimos, Señor, que nos ilumines y nos guíes en esta oportunidad y que, Señor, seas con nosotros y seas con el pueblo de Puerto Rico y con la humanidad para continuar haciendo la obra de tu reino. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo y damos gracias. Amén. Amén. Bien, los textos de hoy se encuentran, la lectura se encuentran en Hechos capítulo 13, versos 14 y 15 y luego del 42 al 52. Amén. Vamos a tener la lectura de los mismos. Voy a leer en una versión que se llama Nueva Biblia Viva. Nueva Biblia Viva. Y aun cuando usted haya escuchado este relato o lo haya leído 1000 veces, para mí siempre es bueno y es algo que es un ejercicio mental que yo hago, que me hago pensar que cada vez que leo un relato bíblico es como si fuese la primera vez que lo estoy viendo. Eso me ayuda a tener una actitud fresca, nueva, de aprendizaje sobre el relato y estar abierto a lo que Dios quiere enseñarme. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Bernabé y Pablo continuaron su viaje hasta Antioquía de Pisidia. Al llegar el día de reposo, asistieron a la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron el siguiente mensaje: hermanos, si tienen alguna enseñanza de aliento para el pueblo, tomen la palabra. Verso 42. Al salir de la sinagoga, les pidieron que regresaran a hablarles la siguiente semana. Pero muchos judíos y gentiles piadosos que adoraban en la sinagoga siguieron a Pablo y a Bernabé. Estos les aconsejaron que permanecieran fieles en la gracia que Dios les ofrecía. A la semana siguiente, casi la ciudad entera fue a escucharlos a predicar la palabra de Dios. Pero cuando los judíos vieron el gentío, llenos de celos, se pusieron a blasfemar y a rebatir las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé valientemente les dijeron: era necesario que las buenas noticias de Dios las conocieran primero ustedes, los judíos, pero como las rechazan y se muestran indignos de la vida eterna, no nos queda otro remedio que ofrecérselas a los gentiles. Después de todo, el Señor nos lo ha ordenado. Te he convertido en luz que ilumina a los gentiles y por lo tanto les has de llevar la salvación hasta lo más recóndito del mundo. Al oír esto, los gentiles sintieron una gran alegría y celebraron la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a obtener la vida eterna. Y el mensaje de Dios se propagó en toda aquella región. Pero un día los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los jefes de la comunidad y persiguieron a Pablo y Bernabé y los expulsaron de la localidad. Ellos se sacudieron pues el polvo de los pies como señal contra la ciudad y se fueron a Iconio, y sus discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, aquí estamos en una continuación, ¿verdad?, de la predicación del Evangelio. Sabemos que estamos en el tiempo del Imperio Romano, corre ya más o menos en los años 40 del primer siglo,
Y es interesante ver como todos los imperios, ¿verdad? Hay un impacto que tienen en el desarrollo de tecnologías, de inventos que ocurren en esos tiempos y que le dan el acento, ¿verdad? En el caso de Roma, una de las cosas grandiosas del imperio fue la red de carreteras, la forma de transportación que pudieron desarrollar a lo largo del imperio. Así que, y otra cosa que había ocurrido también en el imperio macedonio, era de Alejandro Magno, pues es también el idioma. Estas dos cosas, ver el idioma griego en este caso, ¿no? Estos dos factores constituyen unos elementos esenciales en la cuestión de comunicación, de transportación y también de la parte de comunicación en el lenguaje. Así que yo creo que esas dos cosas, ¿verdad? Aparte de toda la historia, hacen viable que el evangelio se extienda. Esas vías de comunicación, pues el imperio las pensó de la función como imperio, ¿verdad? De cómo tener los controles, desarrollar comercio, controles militares, desplazamiento en cuestiones de guerra. Pero yo creo que detrás de eso estaba la mente de Dios, que era quien estaba, que también, porque podemos decir que el cristianismo se aprovechó de eso, pero nosotros podemos verlo también desde el punto de vista de Dios, que puso las condiciones para que esto se diera. Así que, ¿por qué es que me he puesto a pensar en esto de los viajes? Porque ahí tuvieron que utilizar transportación terrestre y transportación marítima. Y nosotros vimos que allá el Espíritu apartó a Pablo y a Bernabé para que hicieran esta gestión de expandir el Evangelio, pero no entramos en los detalles de cómo prepararse para viajar. Yo me imagino que era más o menos similar, la misma experiencia de los hebreos de manejar esta cosa de los tabernáculos, llevar las tiendas, pues facilitaba, aparte que Pablo era un experto en eso. Así que eso me ha hecho pensar en eso. Y nos habla que ese viaje, probablemente estamos hablando de 3 años, duró. Así que estarse moviendo de un lugar a otro, pues para mí es similar, pues no lo hacían allá en el desierto, estaban en el mar, estaban en otras tierras, pero era un peregrinaje también que se estaba desarrollando. Y pienso que las tropas romanas, cómo se desplazaban en ese tiempo, pues yo me imagino que tenían las mismas vicisitudes y las mismas fortalezas que tenían que tener, en este caso, en este viaje que estaba haciendo Pablo y Bernabé. Así que cuando hacen las comparaciones con las cuestiones del ejército y del soldado romano, pues yo creo que estos viajeros, no en términos de fortaleza física y demás, no tenían nada que envidiar a un soldado. Esa es mi reflexión sobre eso. Aparte que estaba viendo aquí, no sé si eran como unos cuantos cientos de kilómetros que tuvieron que desplazarse. Así que lo que quiero tratar de visualizar con esto es que nada más con eso, nada más habían muchas dificultades que vencer, ¿no? O sea, que no, si nos podemos pensar ahora, pues hoy pues era más fácil, probablemente por la cuestión de ya entonces los aviones, el tipo de barco. En aquel tiempo no era eso.
no era así, pero habían tenía que haber otras capacidades para poder emprender esa empresa. Así que el primer viaje de Pablo junto a Bernabé, apartados y dirigidos por el Espíritu Santo en el seno de la iglesia en Antioquía de Siria, seguían una ruta partiendo de Antioquía de Siria a Seleucia de donde zarpan hacia Chipre, entrando por Salamina a esa isla de Chipre, que era su ciudad principal, donde había una sinagoga. Luego pasan a Pafos, que es atravesando de este a oeste, más o menos dirección suroeste, donde estaba Pablo César, que era procónsul de esa área de Pafos. Ahí ocurren unos eventos importantes también. Luego zarpan a Perge de Panfilia, y entonces a través de vía marítima sigue Pablo y Bernabé sin Juan, porque habían estado con Juan, porque Juan regresa, Juan no el apóstol, otro Juan que regresa a Jerusalén. Van entonces de ahí a Antioquía de Pisidia, ¿verdad? Que no es la misma de Siria. Luego hacia Iconio, luego a Listra. Pasan cosas bien importantes también. Ahí hay unos milagros, hay un milagro de un cojo similar a lo que pasó en la Puerta de la Hermosa, y en este caso es Pablo, ¿verdad? Que es la persona que está ahí, y Bernabé, y después a Derbe, de donde regresan, que es el punto final, regresan luego por Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, Perge, y luego regresan a través del puerto de Atalia, de donde zarpan Antioquía de Siria. Y en este viaje que les decía, se había realizado del año 46-48, es donde se ubica este viaje, durante el mandato del emperador romano Claudio. Esos eran los tiempos. No sé si hay algún comentario, hermano Richard, en este momento, en esta introducción de lo que estábamos hablando. No, solo quiero añadir que para que ustedes puedan entender, ¿verdad?, en términos de contexto, lo que estamos viendo aquí, y tratar de imaginar un poquito. Yo tuve la oportunidad de ir en una ocasión a la ciudad de Roma, cerca donde está obviamente toda esa zona del Coliseo, y donde está la Vía Romana y el famoso Foro Romano, que es donde estaba el Senado, los templos, los dioses. Y yo quiero decirles que estos son lugares todavía a las alturas del siglo XXI majestuosos e impresionantes. Cuando usted llega allí, usted va a ver una carretera construida 300 años antes de Cristo, que en ocasiones llega a tener una anchura hasta de más de 30 pies de anchura. Y por esas mismas vías públicas, ¿verdad? Esta vía romana, es que se consolida el Imperio Romano. Por aquí caminaban los ejércitos y conquistaban a otras ciudades. La importancia de esta vía y de estos caminos se tornan centrales. De ahí ese dicho, que quizás ustedes lo han escuchado anteriormente: todos los caminos conducen a Roma. Y es que obviamente Roma descubrió, ellos le llamaban la vía pública, que en esta vía pública era la mejor manera que ellos tenían para conducirse, ¿verdad?, y consolidarse como el imperio. Algunos llaman a esta vía pública, estas carreteras, las vértebras del imperio. Las vértebras del imperio. Y no se olvide que a los cristianos, como primero se les conoció, fueron los del camino. Así que en este sentido, en este camino que también ha sido ocupado por otros, ahora los cristianos están caminando, y tenemos que imaginarnos esto para poder darnos cuenta la magnitud del texto y de las circunstancias de las que Freddy nos está hablando, de cómo se conducían, cómo caminaban, y lo impresionante que es llegar a un lugar y usted descubrir que la construcción, la ingeniería, la arquitectura es asombrosa.
Amén. Y eso nos ocurre en estos tiempos. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico tenemos las carreteras que la gente, muchas personas le dicen las carreteras militares. Por ejemplo, ¿verdad? La carretera, la PR número 2 es una de ellas que conecta desde San Juan hasta el área ya de Aguadilla, ¿verdad? Y entonces toda esa carretera pues tiene la justificación es militar, pero sabemos cómo se ha utilizado con otros fines. Hoy, por ejemplo, una de las cosas que tenemos es lo que estamos experimentando ahora con la cuestión de la tecnología satelital que hace posible el GPS, hace posible las transmisiones inalámbricas, el Internet, ¿verdad? Que es una de las cosas, y estamos viendo cómo nosotros estamos utilizando, y eso tuvo un inicio militar también, el fundamento fue militar, luego se ha utilizado para fines civiles, y aquí ahora con la situación que tenemos, se ha expandido ahora para poder nosotros también llevar el evangelio. O sea que todos vemos cómo vamos adaptándonos a todas estas situaciones, pero yo lo veo como que todo eso está en la mente de Dios. Todo eso, y yo creo que grandes de las cosas que se ha hecho, que son impactantes, yo creo que ha sido los mensajes que se están llevando a través de los medios de internet. Así que en la primera, de Berge, en los primeros versos 14 y 15 tenemos, yo le llamo de Perge a Antioquía, ¿verdad? De Pisidia, Bernabé y Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Hay una pregunta que podemos hacernos: ¿qué importancia tiene la sinagoga? Las comunidades judías se habían extendido desde como había para tiempos de Cristo, y habían como 200 años que había comunidades en Roma, y así que habían comunidades también en otras áreas como en Babilonia, que habían estado por tiempo, en Asiria, así que en África, Alejandría, en Cirene, todo eso habían comunidades. Incluso el mismo Herodes el Grande había promovido en la diáspora ese tipo de actividades comunitarias para impulsar que los judíos tuvieran una presencia significativa en las distintas ciudades del imperio. Así que, ¿qué indica esto? El hecho que ya hayan sinagogas nos dice que ya habían ahí comunidades judías por mucho tiempo. Así que aquí pues vemos una de las comunidades que se visitan. La mayoría tenían, yo creo que la única que no tenía ahí era Listra, o sea, tratando Listra, donde se da la sanación del cojo, y ahí tratan de darle reconocimiento como dioses a Bernabé y a Pablo como Venus y Mercurio. Esa era la interpretación, porque es lógico, esa era su realidad. Incluso hay unas interesantes anécdotas sobre eso, o que están registradas, ¿verdad?, sobre lo que ocurrió ahí. Aquí entonces están en Antioquía de Pisidia, y una de las cosas que debemos de tomar en cuenta es que recordemos que Pablo y Bernabé llegan ahí como judíos y siguen con las mismas costumbres judías, porque ellos eran judíos, y así mismo eran recibidos como tales en la sinagoga. También era costumbre, aquí vemos que los invitaron a
a hablar en la sinagoga y era costumbre, una de las costumbres era que los jefes de la sinagoga invitaran a alguien, generalmente a un varón adulto, ¿ves? No le permitían a las mujeres, pero era un varón adulto, y muchas veces aquellos que visitaban que los visitaban a que hablaran, a que se expresaran, a que dieran algún tipo de disertación, y aquí pues ocurrió eso. Al terminar, dice, ellos fueron el sábado, Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga, claro. ¿Con qué objetivo? Bueno, de estudiar las escrituras. Y en ese caso llevaban un propósito, que era predicar el evangelio. Al terminar la lectura nos dice, de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirle: hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. O sea que ahí hubo esa invitación que era una costumbre, y era que daba a discreción de los jefes, ¿verdad?, de la sinagoga. Allí fue donde se da la primera oportunidad, se da la oportunidad a Pablo de dar el primer mensaje registrado en el Nuevo Testamento, un mensaje largo, comparable al de Esteban. Es un mensaje fundamentado en las Escrituras, que comenzó desde la liberación de Israel de Egipto hasta el cumplimiento de la promesa del Mesías anunciada por Juan el Bautista, hablándole a aquellos temerosos de Dios que lo que leían los días de reposo hablan de Jesús, a quien no conocieron y que lo entregaron a Pilatos para condenarlo, que luego lo crucificaron y luego lo sepultaron, y que Dios le levantó de entre los muertos, y por medio de Jesús se les anuncia el perdón de pecados, que en Jesús es justificado todo aquel que en él cree. Eso es el mensaje, ¿verdad? Traté de hacer un resumen, pero me llamó la atención eso precisamente, donde dice que leían las escrituras y que no las entendían, que la única manera de cumplimiento fue que lo entregaron para que fuera condenado a muerte y fuera crucificado. Lo otro es que destaquen eso, que se reunían y no entendían los mensajes. Y a mí me preocupa eso, porque nosotros podemos caer precisamente en ese sentido. Y me llamó la atención lo que dice nuestro pastor. Yo me acerco a la escritura pensando que yo lo estoy leyendo por primera vez. Es un ejercicio que nos permite a abrir nuestra mente a que no sabemos las cosas. En la circunstancia que ocurrió, no reconocieron a Jesús, habían cambiado y ellos seguían leyendo, pero era la costumbre de reunirse los sábados, que es una tendencia nuestra a caer en rutinas. Así que pues ahí le hice un resumen bastante amplio. No sé si hermano Richard tiene algún comentario. Sí, bueno, como tú muy bien dices, en Roma había, ¿verdad?, la zona de Roma y en todos los lugares donde habían las carreteras romanas, también, o la vía pública romana, habían sinagogas. Vemos una iglesia que ya ocupa las vías romanas, ¿verdad?, para su uso. El evangelio se empieza a mover por las vías romanas, pero ahora vemos que la iglesia se mueve a la sinagoga también para ocupar ese espacio. La palabra sinagoga lo que significa, ¿verdad?, es un lugar de reunión, así como eclesía significa, o iglesia, ¿verdad?, asamblea, tienen una similitud porque donde los fieles se reúnen para orar, pero muy importante, en la sinagoga no solamente van a orar, van a leer la Torá, ¿verdad? La Torá, por decirlo así, son los primeros 5 libros de la Biblia, que nosotros llamamos el Pentateuco, distinto a la Tanakh, que también es el nombre de la Biblia hebrea. Tanakh significa la T de Torah, la Nak de Nebim y la K de Ketubim, que es decir, la ley, los escritos y los profetas, que es la totalidad, ¿verdad?,
de la Biblia hebrea, como lo serían para nosotros los evangelios, ¿verdad? Que es una parte fundamental, las cartas de Pablo y después, ¿verdad? Los libros apocalípticos. Así que en ese sentido también la Biblia hebrea le da un énfasis prioritario los sábados, que es el día que ellos se reúnen, el Shabbat, que es el viernes desde que cae el sol hasta el sábado, cuando se cae el sol. No hacen nada salvo, ¿verdad?, dedicar tiempo para eso, porque ese es el día del Señor y en ese día pues no se hacen otro tipo de labores que no sean aquellas que sean relacionadas al descanso o estudiar la escritura. Muy importante del estudio de la Torah es que ellos se reunían para orar y para interpretar las escrituras. Aquí es donde entra en juego Pablo y Bernabé, porque ellos están buscando una interpretación de esas escrituras, ¿ok? Es lo que nosotros llamaríamos hoy día en un seminario la hermenéutica. ¿Qué es lo que significa para nosotros hoy día estas palabras que estamos leyendo? ¿Cómo nosotros le damos vida? ¿Cómo nosotros actualizamos el mensaje de la escritura para nuestros tiempos? Yo creo que esa es la puerta que ven los apóstoles en este momento, porque ellos van a ofrecer una nueva interpretación, una interpretación distinta de esa Torah, basándose en la Torah, pero trayendo a colación obviamente el mensaje del Evangelio. Allí ellos se reunían en la sinagoga a orar también comúnmente. La invitación era orar 3 veces al día. Ese es el mandato de orar y tenía que haber un quórum. El quórum de la sinagoga generalmente eran 10 miembros, hombres mayores de 13 años. Cuando había quórum, pues allí estaba ya la presencia del Señor. De ahí que Jesús, ¿verdad? Y después en los evangelios se habla de donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, se reduce el quórum. Hay también unos elementos que se están presentando de cuán diferente es la fe cristiana en estos comienzos, pero muy, muy interesante. Amén. Así que luego que hay este mensaje, ¿verdad? Que a grandes rasgos hemos tratado de traer, pero que lo que hace es, yo tengo una Biblia de estudio, que es bueno, hoy la he podido pues, verle el valor, un valor un poquito más, que tiene mayor significado. Si ustedes leen eso en una Biblia de estudio, van a ver cómo se salpica todo ese mensaje que da Pablo, se salpica desde los profetas, de los salmos, de los libros sagrados, de lo que era, que otros teólogos vinieron a hablar de que eso era la sombra, ¿verdad? La sombra de que todo eso hablaba de Jesús y que se revela en el tiempo del anuncio del anuncio que hace Juan el Bautista, que finalmente dice: yo no soy el enviado, viene uno detrás de mí que yo no soy digno de desatarle la correa de su calzado. Así que, y apuntando, ¿verdad?, hacia que él era el Mesías. Y eso era precisamente lo que estaban buscando en las Escrituras, que ahí os parece que está la verdad, y esa era la verdad les estaba diciendo al frente y no lo podían reconocer. Y aquí pues se estaba revelando también el mensaje, en este caso a esta comunidad de Antioquía de Pisidia. La invitación para volver al próximo día de reposo. O sea que el Espíritu de Dios fue tan trascendente e impactante en ese momento que los que fueron invitados nuevamente al siguiente día de reposo para que estuvieran presentes Pablo y Bernabé. Dice que cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos prosélitos y fieles acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales con su conversación con ellos le instaron a perseverar en la gracia de Dios. O sea que hubo personas que entendieron el mensaje, entendieron que Jesús era el Mesías, y ocurrió algo extraordinario, que el siguiente sábado casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. Cuando está hablando de toda la ciudad no se refiere a los que eran
los que asistían a la sinagoga regularmente, sino que fue la ciudad. Yo me imagino cuál es el impacto, que aquellas personas que fueron impactadas por el Señor, movidas por el Espíritu, fueron a llevar el mensaje en todo el pueblo para que asistieran ese día de reposo, ese sábado. Y así ocurrió. El siguiente sábado estaba casi toda, dice, la ciudad congregada para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. O sea, aquí hay una cosa bien extraña, ¿no? O sea, casi no llegaba nadie, vamos a decir, de la ciudad, y ahora casi está toda la ciudad, y el efecto es que se molestan y les causa celo a los líderes, a los que no creyeron, y a los judíos que no creyeron, les causó celos. Y eso es lo único que me llama la atención, es la parábola del Señor Jesucristo, cuando habla de los dos hermanos, del hijo pródigo. Cuando el hermano mayor, pues, cuando regresa, él se siente incómodo porque el padre lo había recibido. Y esto, pues aquí pues vemos la vivencia, cómo aquí podemos captar esa particularidad. Y es que hay una cuestión ahí, pues, unos celos de liderato probablemente, porque mira, esta gente no venía, ahora vienen esto, y se llena y se llena la sinagoga. Una cosa que no tiene sentido. ¿Por qué? Porque todo su objetivo es el ego de ellos como líderes. Y eso ocurrió lo mismo con los líderes allá en Jerusalén. Sintieron lo mismo, el mismo celo, en vez de, ¿por qué? Porque habían perdido el horizonte, diríamos, habían perdido el norte de la razón de ser, de llevar el mensaje y de buscar realmente que era Dios el que tenía que exaltarse. Hay algún tipo de idolatría en ese aspecto, ¿no? Que es el ego. Así que, pero todos los judíos vinieron, dice, pero cuando los judíos vinieron y vieron las multitudes, ¿ves? O sea, que vieron un resultado positivo, eso les causó molestia. No es comprensible, los seres humanos somos extraños. Pero lo importante es detectar desde el punto de la psicología, ¿verdad? Es detectar y no es malo sentir el celo. El problema es actuar conforme al celo, que nos maneje ese celo. Cuando nos damos cuenta de que ese sentimiento no es bueno, el Espíritu de Dios está ahí para nosotros reconocer nuestra debilidad y hacer que el Señor sea el que tome el control de las cosas. Así que por ahí es donde viene mi reflexión en este sentido. Hermano Richard, si tiene algún comentario. No, concurro con eso, me encantó tus palabras, me encanta lo que estás tratando de plantear. Hay un asunto también de poder, ¿verdad? Acuérdense que en la sinagoga también está el Sanedrín es la Corte Suprema de los judíos, y allí hay círculos de poder donde hay personas que consolidan su poder a través del instrumento de la sinagoga, y eso pasa hoy día también. La religión, ¿verdad? Tiene sus fines bondadosos, pero también hay quienes utilizan la fe, quienes manipulan, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la religión, la fe, para fines que obviamente contradicen los principios y los valores de Jesús, ¿verdad? De la enseñanza del Maestro Jesús, nuestro Señor y nuestro, ¿verdad? Salvador. En ese sentido, pues a mí esos celos, ¿verdad? Como tú muy bien dices, debieron ser, en lugar de una amenaza, debieron ser un motivo para que ellos transformaran y se preguntaran qué está pasando aquí. Esto es lo que pasó también con Martín Lutero en el siglo, ¿verdad? XVI, cuando trae una nueva hermenéutica sobre la interpretación bíblica, y obviamente pues termina la persecución de Lutero y de todos los protestantes,
porque en efecto la gente ávida y hambrienta de un mensaje de vida, un mensaje transformador, encuentran en la interpretación de Lutero de la gracia, ¿verdad? Que es lo que está hablando Pablo aquí y Bernabé también, la gracia de Jesucristo, encuentran un mensaje verdaderamente liberador y eso, en lugar de tener unas consecuencias positivas que las tiene, ¿verdad? En los gentiles, pero en aquellos que se creen dueños y que tienen la patente de Dios, pues ahí es donde está el problema. Encuentran, ¿verdad? Que están siendo ocupados y están siendo desplazados, cuando es realmente Dios mismo el que está hablando a su pueblo y Dios quiere, inclusive, ¿verdad? Pablo después dirá, este mensaje le llegó a ustedes primero, ustedes tuvieron el privilegio de servirse con el cucharón grande y de poder participar, pero ustedes, lamentablemente, pasaron por alto esta verdad. Amén. Así que vemos otra sección de nuestro texto de hoy, donde yo le llamo valentía y obediencia para bendecir. Y es que Pablo y Bernabé, dice, les contestaron valientemente que era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes, como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. O sea, y esto plantea algo bien interesante, que es que Dios, el Dios que nosotros creemos, es el Dios de la creación, de todo, del universo, es el creador de todo. Así que Dios se ha ocupado de todos los pueblos, de todos, y Israel era un instrumento en un momento dado, y hoy se enfoca a la salvación universal, que siempre Dios ha estado atendiendo las necesidades de todos los pueblos, no solo de Israel. En ese tiempo que hablamos, desde Abraham, que allá en Ur de los Caldeos, luego cómo lo engrandece, como dice Pablo en su mensaje, liberándolo de Egipto. Todo eso estaba pasando en eso, pero también los demás pueblos, también Dios estaba revelando a través de los cuidados que Dios tiene de su creación. Así que aquí, hacia dónde quiero llevar, que esto de que ustedes no lo oyen porque a ustedes fue llevado, ahora se lo damos a los gentiles. No es una cuestión como que como ustedes no lo reciben, pues yo se lo doy a otro. Ese no es el concepto. El concepto es que toda la humanidad es llamada para que sea justificada por Jesucristo. Y que ocurre, la particularidad es que hay, porque no fue que no se estaba refiriendo al pueblo judío completo. Si nos vamos nos acercamos, hacemos un zoom ahí, vemos que hubo prosélitos y gente judía que aceptaron al Señor, lo vimos, porque esos fueron los que llevaron el mensaje a invitar al pueblo. Así que no se está refiriendo a Israel como tal que está rechazando, sino a unos grupos, en este caso el liderato, para los efectos de lo que estamos observando, pero que es un Dios de justicia, que donde todos nosotros como gentiles, nosotros como extranjeros respecto a Israel, también Dios nos ha llamado a su gracia. Así que esa es la palabra, dice, como rechazan y no se consideran dignos. Fíjese, otra cosa interesante, ¿no? Dios hace el acercamiento por su amor, por su misericordia, pero la gente es la que decide, dice aquí, ustedes no se consideran dignos de la vida eterna. ¿Ves? O sea que hay una percepción de las personas en este caso que ellos mismos nos tienen un sentido de respeto a sí mismos, de su dignidad, de su valor, y por eso los hace actuar de esa manera. Ese mismo celo y esas cosas que no son buenas en el ser humano redundan en degradar no al otro, sino a sí mismo. Y lo que trata del Señor es más bien lo contrario, de rescatar esa dignidad en el ser humano,
para tener una mejor humanidad, un mejor ser humano. No sé si tenemos algo. Bien, entonces, al final, y creo que aquí esto fundamenta lo que les estoy diciendo. Le dice, así que así nos ha mandado el Señor. Te he puesto por luz para las naciones, a fin, ¿ve? Y ahí está, te he puesto por luz para las naciones, no está hablando para Israel, incluida Israel, que es una nación, para los efectos, incluida Israel es para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Y así, si nos vamos a la escritura, Isaías nos habla de eso cuando habla del siervo de Dios, en Isaías 42:6, en 49:6 también, en Lucas 2:32, ya vemos en el Nuevo Testamento, se está refiriendo entonces al Mesías, que viene a ser la luz, a dar luz para salvación, en Marcos 6:11, en Lucas 9:5 y 10:11. Ahí entonces, fíjate, lo que estamos tratando de ver, sustentando en la escritura todas estas actuaciones, que eso era sombra de lo que está ocurriendo hoy, que hoy es la verdadera luz, se está llevando el mensaje del reino de Dios. Si hay algún comentario, hermano Richard. Bueno, siguiendo la línea de pensamiento de lo que estás planteando, yo creo que aquí, dentro de todas las enseñanzas que podríamos resaltar, ¿verdad? Y que están entre líneas. En el texto es un mensaje para nosotros también, las personas que somos de mentalidad religiosa o pertenecemos a la fe cristiana en este caso. Y es que ser religioso tiene sus ventajas, pero también tiene unas avenidas de peligro. Y pensar como pensamos los religiosos en los absolutos, en que tenemos el control de la verdad, en el que tenemos los derechos absolutos sobre Dios, en ocasiones puede convertirse en el más grande impedimento que nosotros podemos tener para llevar a cabo nuestra misión en el mundo. Y tú acabas de plantear algo que es muy cierto, Freddy, y es que Dios se revela. Dios se revela a sí mismo del modo que quiere y a quien Él quiere. Y fíjense que aquí Dios se está revelando a la nueva comunidad de creyentes, ¿verdad? De Pablo a través, ¿verdad? Caracterizada en Pablo y Bernabé. Ellos son el ejemplo de esta nueva comunidad. Y yo quiero decirles a ustedes, mis hermanos y mis hermanas, a los cristianos del siglo XXI, que esto no ha dejado de ser, que esto no ha cambiado. Dios se sigue revelando. Y Dios se sigue revelando en otros pueblos. Dios se sigue revelando en otras comunidades. Dios se sigue revelando en otros sectores. Y a nosotros nos puede dar celos. Podemos experimentar ese celo de que Dios esté hablando a otras comunidades que nosotros no creemos a la altura de nuestras convicciones y valores. Y eso es importante tenerlo presente. Que Dios es Dios, que Dios es radicalmente libre y soberano para llevar a cabo sus propósitos infinitos y que nosotros no somos quienes, escuche bien, usted y yo, no somos quienes para detener el obrar del Señor. Cuando Dios se revela, cuando Dios habla y se revela contundentemente y lo hace para bendición de todas las naciones, incluyendo al pueblo cristiano en este caso. Amén. Así que fíjense que en ese sentido, hay algunos teólogos, unas corrientes de teología que hablaban de que Dios se había revelado para los efectos en aquel tiempo. Estaban los griegos, ¿verdad? Los filósofos griegos, y que la forma era que las almas de ellos, pues ellos atendían más a su alma, en su forma de actuar,
y que por eso habían contradicciones en sus interpretaciones, ¿verdad? Sus aproximaciones a la verdad, que era lo que buscaban. Sin embargo, la diferencia es la revelación. El que busca la verdad fundamentado en la revelación, pues ya entonces hay una coherencia, porque hay un fundamento histórico del Dios que ha actuado a través de los tiempos. Pero lo importante de eso es que Dios se revela a todo mundo, ¿verdad? A todos. Dios está atendiendo a su creación. Dios se está revelando y justifica a través de Jesucristo a todo en el que él cree. Una de las cosas que me llamó la atención en el mensaje de Pablo es que aquello que no se había podido justificar por la ley, se justificaba en Jesucristo para todo aquel que en él creyera, el que tuviera fe en él. O sea que incluso vemos aquí unas deficiencias que habían, tanto como lo que yo estaba hablando aquí ahora, de los filósofos, por un lado, como también de aquellos que se ceñían a la ley. O sea que no era completo. Jesús es suficiente. En Jesús sí hay justicia y hay suficiencia. Despedida de Antioquía y de Pisidia a Iconio y camino a Iconio. La persecución y expulsión y protesta. Vemos ahí entonces que los judíos utilizaron las mismas estrategias de utilizar el gobierno. Oye, eso es una cosa interesante, ¿no? Los poderes de gobierno porque buscaron personas, dice mujeres muy distinguidas, para eso se utilizaban las mujeres, ¿verdad? Mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y a los hombres más prominentes de la ciudad, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por tanto, los expulsaron de la región. O sea que ellos entonces, en vez de honrar la verdad, pues lo que hicieron fue atacar al mensajero. Atacaron al mensajero y a través de influencias, aquí habla, ¿verdad? Vamos a decir aquí, sociales, políticas, pues entonces provocan una persecución de Pablo y Bernabé y lo que hace que ellos sean expulsados de la región. El evangelio y hacer bien también tiene un costo. Hacer el bien también tiene un costo. Y aquí pues vemos que el costo, incluso la misma vida, su integridad física, pero había valentía, había determinación para poder bendecir. Ellos, por otra parte, ¿verdad? Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Ese tema de sacudirse los pies, eso fue una de las instrucciones que el Señor Jesús le dio a aquellas personas, creo que eran 70, que fueron a predicar el evangelio, y les decía que el lugar donde no fueran recibidos y que fueran rechazados el mensaje, entonces pues que se sacudieran el polvo de sus pies. Así que este era más bien es un simbolismo que yo lo veo en dos vertientes. Uno como un símbolo externo, que es sacudirse el polvo de los pies. No sé en qué forma. Yo me imagino lo más gentil es hacerlo como cuando uno entra donde hay algunas alfombras que ponen, que uno entonces se limpia los pies para seguir. Por lo menos había unas costumbres, hoy como que no es muy, pero sí ponen eso y ese es el objetivo de eso. Y el significado de eso es, el que más de lo que estuve leyendo, que más tiene sentido para mí es
es decir, yo he cumplido con mi responsabilidad, porque hay una parte donde nos habla eso, creo que está, bueno, yo no apunté el texto, pero creo que, bueno, él dice que es símbolo de decir, mira, el reino se ha acercado a ustedes. Ya nosotros hemos cumplido con nuestra responsabilidad de llevar el mensaje. Posiblemente ahí cuán hermosos son los pies de los que llevan las buenas nuevas, ¿verdad? Ese es uno. El otro es, en la parte psicológica, yo lo veo es que nosotros no debemos tomar eso como personal y que hay que seguir con la labor. Y eso es lo que hace, o sea, eso es un elemento porque el ser humano tiende a tomar eso, el rechazo, y yo se los digo, yo soy muy susceptible a eso. Muchas veces no hacemos cosas, y eso es uno de los temas, no hacemos cosas o no hablamos o no hacemos algo porque no nos rechacen. Aquí en este caso, Pablo y Bernabé no tuvieron en consideración eso, ese sentimiento de que te rechacen, porque es lo peor que puede pasar a los seres humanos, es sentirse rechazado o rechazar a alguien. Eso es lo peor que puede pasar. Pero aquí, pues, es decir, mira, no, este es trabajo de llevar el mensaje del Señor, y lo otro es que esto es un asunto de Dios, no es personal, no es el individuo. Y entonces ahí se ve en el texto donde dice, y se fueron a Iconio. Eso tampoco los paró. Y es porque eso es tener claro el objetivo de la razón de ser de nuestra vida. En no pararnos en las cosas chiquitas, en el rechazo del bien que usted puede hacer, porque eso puede ocurrir también. Y así que finalmente los discípulos quedan llenos de alegría y del Espíritu. Eso fue lo que dejaron. No se refiere a Pablo y Bernabé, se refiere, para mí, se refiere a aquellos que recibieron el mensaje. A pesar de la persecución y demás, en ellos queda la satisfacción, la alegría y la llenura del Espíritu Santo. Hermano Richard, si tiene algún comentario. Bueno, no, simplemente doy gracias al Señor porque hoy hemos escuchado cómo el Señor ha apoyado, ¿verdad? Y ha sostenido a sus siervos que llevaron a proclamar la palabra del Señor. Pero yo quiero que ustedes tengan presente que esta proclamación no necesariamente estuvo acompañada de buena aceptación de un sector de los que estaban allí escuchando. En algunos, en efecto, hubo una gran bendición, pero para otros hubo una gran incomodidad al punto que fueron expulsados de la ciudad. Y como decía un autor que en alguna ocasión tuve la oportunidad de leer, él decía que había algo mal en él. Él decía, porque cuando Jesús iba a las ciudades, lo expulsaban, y cuando yo voy a las ciudades, me reciben con aplausos. Hay algo mal en mí, hay algo que no estoy haciendo bien. Y lo que él está tratando de contrastar y afirmar es precisamente esto que ha pasado con el apóstol Pablo en ocasiones, proclamar esta verdad, decir el mensaje tal y cual es, sin añadirle, sin quitarle. Es un mensaje también que confronta a las estructuras de poder, confronta a las estructuras de opresión, confronta a aquellos y aquellas que manipulan utilizando el nombre de Dios, confrontan a aquellos políticos que se visten de religiosos, es decir, lobos que se visten de ovejas para tratar de lograr fines que nada tienen que ver con el reino de los cielos, sino con intereses muy particulares, pero vemos que la proclamación de la palabra del Señor sigue siendo libre y que aquellos y aquellas que no reciban el mensaje, aquellos y aquellas que se hagan de oídos sordos, no se merecen tan siquiera que los apóstoles tengan en las sandalias de ellos el polvo de esa ciudad. Así que sacude tan siquiera hasta el polvo de esa ciudad. Es un modo de decir, no son dignos de recibir este mensaje de salvación, este mensaje de transformación. Que Dios permita en el día de hoy
que este mensaje lo podamos recibir, que podamos nosotros ser distintos en ese aspecto y que podamos nosotros aprender del ejemplo de estos apóstoles que llevaron la palabra del Señor a todo lugar, a pesar de las cuestas empinadas que tuvieron que subir y los obstáculos que tuvieron que enfrentar. Lo importante es que aquellos y aquellas que sí recibieron el mensaje celebraron con gozo, con alegría, y dice del Espíritu Santo, llenos de alegría y del Espíritu Santo, el mensaje de salvación. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Gracias, hermano Freddy, por esta enseñanza. Amén. Para aquellos y aquellas que nos quieran seguir acompañando en este Día del Señor, porque este es el Día del Señor a las 11 de la mañana, 11 y 15 de la mañana, esté pendiente por allí. Si le da like a la página de la Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo, el mismo programa de Facebook le indicará en qué momento vamos a comenzar, pero entre 11 y 10 por allí estaremos también llevando a cabo en vivo nuestro culto de adoración desde el santuario de la Iglesia Presbiteriana en Puerto Nuevo. Reciban un abrazo caluroso en el nombre del Señor. Las bendiciones de Cristo sean con ustedes. Gracias por acompañarnos. Recuerden que el próximo domingo aquí seguiremos a las 8 de la mañana con nuestros momentos de reflexión dominical, estudiando la palabra del Señor para aprender, para caminar juntos tomados de la mano del Señor Jesucristo. Que Él te bendiga y que te guarde ahora y siempre. Amén.